Hola, viajeros. Hay errores que quedan atrapados en informes. Y hay errores que se convierten en hitos históricos. Lo que ocurrió en Port Franklin fue ambas cosas. Si ya sientes el peso de eso, quédate. Y al final, dime en comentarios, ¿en qué momento entendiste que ya era tarde para negociar? Dossier de contención, incidente Port Franklin. Clasificación, restringida origen, Fuerza de Defensa Terrestre, FDT, asunto. Primer contacto hostil / respuesta civilizacional. Extracto de apertura, archivado por orden del alto mando, cuando la amenaza tomó forma, la humanidad dejó de discutir el futuro y empezó a construirlo. La nave era demasiado grande para el silencio que llevaba dentro. Allá arriba, más allá del velo de nubes y del brillo azul verdoso, un casco oscuro descansaba donde ningún telescopio común debía ver. Y aún así, estaba allí. El dominio inevitable. Dentro, el comandante Val Thorne observaba la tierra como quien evalúa una cantera. 4 ojos. Una paciencia antigua. Y una certeza cómoda. Todo lo pequeño cede. La oficial científica Mera Sult se acercó. Su exoesqueleto reflejaba la luz de los paneles como metal recién pulido. Sí, comandante. Este es el planeta. Val Thorne soltó un sonido seco. ¿Eso es todo? La pantalla táctica proyectó ciudades, puentes, puertos, luces humanas dibujando la noche como venas en un cuerpo vivo. Val señaló, con desprecio. Estructuras bajas. Vehículos pegados al suelo. Una luna mal aprovechada. ¿Y el consejo teme esto? Mera no respondió de inmediato. Sabía que, en su cultura, una pausa era debilidad. Pero habló igual. El consejo clasificó a los humanos como no enfrentamiento. Val giró la cabeza. El par superior de ojos se entrecerró. El consejo también le tiene miedo a las sombras. Si queremos recursos, los tomamos, y este sistema tiene todo lo que necesitamos. El almirante Kress, caparazón marcado por batallas, se acercó. Su voz llegó baja. El informe de inteligencia habla de adaptabilidad. Val sonrió. Adaptabilidad es la palabra que usan cuando no pueden explicar por qué alguien sobrevive. Se recostó en la silla de mando. Y la decisión, en ese instante, ni siquiera pareció una decisión. Pareció rutina. Elijan un centro de población pequeño, aislado, menos de 50.000. El oficial táctico respondió. Port Franklin. Aproximadamente 47.000. Mera dio un paso al frente. Comandante, una cosechadora viola convenciones, y, el sufrimiento. Val no se volvió. Solo si estamos en guerra. Lo dijo con suavidad. Como si la suavidad pudiera limpiar lo que venía después. Levantó una mano, y el puente entero obedeció. Desplieguen a medianoche local. Quiero lecturas completas. Quiero tiempos de respuesta. Quiero saber qué hacen cuando el mundo deja de ser simple. Mera se quedó inmóvil. Kress mantuvo el cuerpo rígido. Y el dominio inevitable siguió invisible. Como un pensamiento oscuro que nadie logra expulsar. La cuenta regresiva empezó. Y en la Tierra, nadie lo sabía. Todavía no. Port Franklin era costa y rutina. Buques de carga. Muelles. Gente que iba y venía como si la noche fuera solo noche. A medianoche, el cielo ganó una estrella nueva. No cayó como meteorito. Descendió como una decisión. La cosechadora aterrizó en el distrito portuario. Plateada. Con forma de lágrima. Demasiado silenciosa para algo tan definitivo. Las primeras personas se acercaron. Curiosidad. Teléfonos en alto. Risas nerviosas. Y entonces, el campo se activó. No hubo explosión. No hubo fuego. Hubo una clase de vacío. Un apagón de presencia. Lo que estaba dentro del perímetro perdió forma. Perdió color. Perdió continuidad.
Los sensores torianos lo llamaban procesamiento. Los humanos, más tarde, lo llamarían el punto donde el mundo dejó de tener sentido. En el dominio inevitable, Val observaba como si fuese un experimento limpio. ¿Tiempo de respuesta?, preguntó. 3 minutos y 12 segundos. Luces de emergencia aparecieron. Sirenas. Vehículos. Gente corriendo. Y lo que Val vio lo irritó. No fue huida. Fue avance. Los primeros socorristas entraron en el área. No porque no lo entendieran, sino porque lo entendieron demasiado rápido. Intentaban sacar a compañeros. Intentaban alcanzar a alguien que gritaba. Intentaban negar, con las manos, la geometría del desastre. Mera se inclinó, con los ojos fijos. Mire las caras. Val miró. Había terror. Sí. Pero también un impulso que él conocía de otras especies, en otras guerras. No era valentía. No era estupidez. Era vínculo. Ellos priorizan el colectivo, susurró Mera. Incluso cuando el costo es personal. Val respondió sin emoción. Una debilidad útil. Hizo un gesto. Amplíen el radio. Y la noche de Port Franklin se volvió más grande de lo que podía soportar. Llegó el ejército. Armas. Formación. Órdenes gritadas. Proyectiles contra escudos. Inútil. Durante unos minutos, Val se relajó. Hasta que vio algo distinto. El ataque cesó. Y en su lugar surgió disciplina. Evacuación. Perímetro. Gente con uniformes diferentes. Equipos. Dispositivos apuntados a la cosechadora. Científicos, identificó Mera, rápida. Val entrecerró los ojos. ¿Tan pronto? El oficial de comunicaciones interrumpió. Comandante, aumento masivo de transmisiones. Val asintió. Alertando a gobiernos. El oficial tragó saliva. No solo a gobiernos. Va a laboratorios, universidades, bases, redes civiles. La información se está dispersando, globalmente. Val se movió en la silla. Demasiado pronto para un planeta primitivo. Demasiado coordinado. Ordenó. Muéstrenme la respuesta global. El mapa del mundo se encendió en puntos. Y más puntos. Y más. Como si la Tierra tuviera un solo sistema nervioso. Y alguien lo hubiese tocado con una cuchilla. Mera habló con la voz tensa. Instalaciones militares en alerta. Radares ajustando filtros. Satélites cambiando órbitas de observación. Val soltó un sonido de desprecio. No pueden encontrarnos. El táctico, ahora con urgencia. Los humanos se aproximan con equipo nuevo. Parece un generador de pulso electromagnético. Val se inclinó hacia adelante. Eso no. Y el campo, osciló. Un temblor sutil. Un parpadeo imposible. Mera ya estaba calculando. Encontraron una frecuencia armónica. Están interfiriendo con el campo. Val sintió algo que odiaba reconocer. Incertidumbre. El oficial de comunicaciones gritó. Lanzamientos múltiples. Val escupió la pregunta. ¿Nucleares? No. Satélites. Y, modificaciones en plataformas orbitales. Nos están buscando. Por primera vez, Val dijo lo que no quería decir. Retiren la cosechadora. Cree señaló el monitor. Demasiado tarde. En el video, el campo colapsó. Equipos con trajes protectores avanzaron. No con pánico. Con método. Val forzó una sonrisa. Nunca romperán el casco. Una explosión le respondió. No destruyó. Pero abrió. Como si hubieran encontrado el punto exacto de una armadura. Mera miró al comandante. Y la ciencia de ella, por primera vez, sonó a miedo. Hemos cometido un error terrible. Antes de que Val respondiera, llegó la alerta. Comandante, nos están llamando. El puente se quedó mudo. ¿Quién? Ellos, los humanos.
Val respiró hondo, como si el aire pudiera ayudarle. Pónganlo en pantalla. Apareció una mujer humana. Uniforme militar. Ojos firmes. Furia sin grito. Furia, controlada. Nave alienígena no identificada. Han cometido un acto de guerra contra el pueblo de la Tierra. Hemos rastreado su posición. Val intentó recuperar la superioridad. Habla el comandante Val Thorne. Fue una expedición científica. La humana no parpadeó. Observamos su expedición científica arrebatar 12.739 vidas. Hemos analizado los restos de su dispositivo. Sabemos para qué fue diseñado. El número cayó sobre el puente como metal al suelo. Exacto. Memorizado. Y peor, dicho sin temblor. Ella continuó. Tienen 24 horas para abandonar nuestro sistema. Después de eso, cualquier nave toriana será un objetivo militar legítimo. Y, comandante, la próxima vez no será en nuestro planeta. La transmisión se cortó. Y el silencio que llegó después fue distinto. No era vacío. Era presagio. El táctico habló, con pánico ya sin máscara. Lanzamientos múltiples desde la superficie. Val tragó saliva. ¿Nucleares? No, naves. Cientos. Pequeñas, acelerando rápido. Val susurró. No tienen eso. Mera miró los datos y respondió como si leyera una sentencia. No lo tenían, hasta, hace 3 horas. Cress hizo la pregunta que importaba. ¿Nos alcanzan? Mera confirmó. En 18 horas. Val sintió como el futuro se cerraba como puertas. Ordenó, sin voz. Rumbo al imperio. Velocidad máxima. Y el dominio inevitable huyó. No como depredador. Como alguien que por fin entiende que eligió al enemigo equivocado. 3 ciclos solares torianos después, Val Thorne estaba ante el alto mando imperial. 7 pares de ojos. Plataformas elevadas. Aire reciclado. Y una humillación que no necesitaba palabras. La gran mariscal Sabik habló. Explíquese. Val intentó sostener la postura. La respuesta humana fue subestimada. El general Post golpeó su consola. Subestimada, violó directivas explícitas. Activó exactamente el escenario que el consejo temía. El holograma se encendió. Y apareció el espacio toriano. Puntos. Rutas. Firmas de propulsión. Las primeras naves humanas entraron en nuestro territorio ayer, dijo Sabik. Primitivas, sí, pero, ajustan escudos en minutos. Val dio un paso. Aún podemos neutralizarlos. Si desplegamos la 7ª flota. Silencio. Sabik no gritó. No lo necesitó. Eso no es su fuerza principal. Son exploradores, sondas, están estudiando nuestras defensas, como nosotros estudiamos las de ellos. El holograma cambió. Comunicaciones interceptadas. Los humanos registraban todo. Clasificaban. Compartían en tiempo real. Val sintió la garganta seca. ¿Cómo avanzaron tan rápido? Cuando nos fuimos de la Tierra, usaban cohetes químicos. El maestro científico Tealos respondió. Sin ira. Con diagnóstico. Les dio un regalo, una amenaza tangible, y acceso a tecnología funcional. Val intentó defenderse. La cosechadora se autodestruyó. Tealos se inclinó. Parcialmente, estimamos que recuperaron un 40%. 40. No era suficiente para un imperio. Pero era una semilla perfecta para una especie que no necesitaba estabilidad para crecer. El holograma volvió a la Tierra. Val abrió los ojos. La órbita era distinta. Plataformas. Anillos defensivos. Astilleros improvisados. La superficie, antes fragmentada, ahora parecía una sola máquina industrial. Sabik habló en voz baja. 3 ciclos. Rehicieron la economía global para la guerra, están cerrando la brecha. Val preguntó lo inevitable. ¿Qué hacemos? Sabik respondió.
Negociamos. Val casi escupió la palabra. Negociar, con una especie que ya entiende, aunque de forma rudimentaria, nuestras frecuencias de escudo, y que ahora tiene un enemigo común. Aparecieron términos. Reparaciones. Intercambio tecnológico dual. Concesiones territoriales. Limitaciones de flota. La sala protestó. Savick golpeó el bastón contra el suelo. Silencio. La alternativa es una guerra contra una especie que se transforma en lo que sea necesario para ganar. Clavó la mirada en Val. Y usted liderará la delegación. Val lo intentó. ¿Solicito reas? Denegado, usted creó esto, usted ayuda a cerrarlo. En ese instante, Val entendió que el imperio no lo castigaba. Lo usaba. Como escudo. Como oferta. Como pieza. Y al otro lado, los humanos no parecían una especie que desperdicia piezas. El lugar elegido por el consejo era una luna sin nombre. Fría. Gris. Sin nada que amar. Perfecta para negociar. Cuando el transporte toriano entró en órbita, Val vio la nave humana. Y el malestar llegó antes de cualquier palabra. Era improvisada. Pero tenía intención. Tenía la silueta de algo construido para sobrevivir en un entorno hostil. Mera habló a su lado. Han incorporado elementos de nuestro diseño. Mire el emisor de escudo. La matriz fue adaptada. Cres gruñó. 3 ciclos. La cúpula atmosférica del consejo esperaba en la superficie. Gravedad ajustada hacia arriba. Una pequeña humillación psicológica. Un recordatorio. Aquí, nadie manda solo. La delegación humana esperaba. 5 personas. Uniformes. Poco teatro. Mucha firmeza. Y allí estaba ella. La misma mujer de la transmisión. Ahora con nuevas insignias. Comandante Val Torne, dijo. Soy la almirante Elisa Vega, de la Fuerza de Defensa Terrestre. Nos encontramos como prometí. Val hizo el gesto formal. La voz le salió tensa. Represento al Imperio Toriano. La expresión de Vega no cambió. Usted representa al imperio que atacó mi planeta, que borró 12.739 personas para extraer recursos, que nos llamó primitivos. El diplomático toriano intentó intervenir. No fue autorizado. El imperio desea expresar. Otro humano, de piel oscura, lo cortó con calma. Curioso, porque recuperamos órdenes directas del módulo de mando, órdenes para probar nuestras defensas. Val sintió el suelo más pesado. La autodestrucción había fallado otra vez. Dentro de su propia historia. Vega señaló la mesa. No perdamos tiempo con negaciones. Están aquí porque necesitan que esto termine antes de que empiece de verdad. El representante del consejo habló de precedentes. Vega lo cortó. No nos interesan los precedentes. Una humana mayor, cabello cano, habló como si leyera un cálculo frío. 12.739 vidas no pueden pagarse, pero hay una compensación mínima aceptable. El holograma cambió. Exigencias. Y por un segundo, Val volvió a ser conquistador. La indignación le salió sola. Intercambio tecnológico completo, acceso irrestricto a bases de datos, zona de exclusión de 5 años luz, limitaciones de flota. Alzó la voz. Eso paraliza nuestras defensas. Vega sonrió apenas. Ese es el punto. Mera intentó argumentar. Eso deja al imperio vulnerable ante amenazas reales. Vega respondió sin subir el tono. Su imperio fue la amenaza real, y lo sería otra vez, si pudiera. Val lanzó el golpe típico del arrogante cuando pierde terreno. ¿De verdad creen que pueden desafiar al poder del imperio toriano? La sala quedó quieta. Vega lo miró demasiado tiempo. Luego asintió a un colega. Muestren. El holograma cambió a una transmisión en vivo. Una plataforma de defensa toriana. Val la reconoció. Aproximación a Kellix. Las naves humanas aparecieron. Pocas.
Y, aún así, lo que vino después no parecía poco. Cuando las armas torianas dispararon, los humanos no huyeron. Sus escudos cambiaron. En tiempo real. Como si aprendieran mientras resistían. Kree susurró. Están leyendo nuestros algoritmos. El humano explicó, casi sin orgullo. Aprendimos con la cosechadora. Sus sistemas conversan en frecuencias que asumieron que nadie escucharía. En la pantalla, las armas humanas respondieron. No eran superiores. Y eso era lo peor. Eran variadas. Impredecibles. Como si cada ataque viniera de una escuela distinta. Como si el desorden se volviera método. Y entonces 3 naves humanas avanzaron directo. No como error. Como decisión. Val sintió el estómago encogerse. ¿Se sacrificaron? Vega corrigió. No, drones, hemos fabricado miles. La plataforma explotó. Las naves restantes saltaron y desaparecieron. Y en ese mismo instante, el comunicador de Val vibró. Mensaje del alto mando. Acepten los términos. Val lo leyó. 2 veces. Como si las letras pudieran cambiar por vergüenza. Vega continuó, con un matiz de humanidad en la voz. No queremos guerra, pero ustedes nos enseñaron que desear paz no impide un ataque, así que construimos disuasión. La humana mayor añadió. Nuestra historia tiene demasiados ejemplos de civilizaciones menos avanzadas aplastadas. Decidimos no ser el ejemplo de nadie. Mera, científica incluso allí, preguntó. ¿Cómo avanzaron tan rápido? Una oficial humana más joven sonrió, breve. Ya teníamos teoría, solo nos faltaba un ejemplo funcionando. Vega remató. Y ustedes nos unieron. Antes discutíamos diferencias pequeñas. Después, tuvimos un propósito común. Val preguntó, al fin, como quien admite rendición. ¿Qué pasa ahora? Vega miró por la ventana de la cúpula. Al vacío gris. Y respondió eligiendo responsabilidad en vez de venganza. Ahora ponemos límites, para que lo de Port Franklin no se repita en ningún lugar. Val insistió por reflejo. ¿Y si nos negamos? El humano de piel oscura respondió con naturalidad aterradora. Hay 7 centros poblacionales principales en sus sistemas centrales. Nuestra flota llega a todos en 2 ciclos estándar. No era bravuconada. Era logística. Planificación. La diferencia entre furia y capacidad. Val respiró. Y firmó. Aceptamos los términos. Vega asintió una sola vez. El intercambio comienza de inmediato. Sus científicos tendrán acceso a nuestras instalaciones para verificar que destruimos las aplicaciones militarizadas de lo que aprendimos. Val abrió los ojos. ¿Nos dejan acercarnos a la Tierra? La confianza empieza en algún lugar, dijo Vega, pero cualquier acción agresiva en nuestro planeta activará respuestas automatizadas que ustedes no sobrevivirían. Eso no era una amenaza. Era un manual de seguridad. Y quizá ese era el punto. Los humanos no celebraban. No se exhibían. Estaban cerrando puertas. Más tarde, junto a la ventana, Val y Vega quedaron lado a lado. Sin público. Sin hologramas. Sin discursos. Val habló bajo. No los entiendo. Otras especies se habrían escondido. Ustedes se prepararon para venir hasta nosotros. Vega tardó en responder. A lo largo de nuestra historia, comandante, enfrentamos amenazas de extinción, algunas de la naturaleza, muchas creadas por nosotros. Lo miró. Aprendimos algo. Una amenaza existencial no se administra, una amenaza existencial se termina. Val concluyó, tarde. Se vuelven más peligrosos que el peligro. Exactamente, dijo Vega. Miraron nuestra tecnología y asumieron límites culturales y cognitivos. Ese fue el error. Val sintió la mandíbula trabarse. ¿Y Port Franklin? Por primera vez, algo crudo cruzó el rostro de Vega. No olvidamos. Los nombres están grabados en cada nave que construimos,
en cada instalación, en cada sistema defensivo. Respiró hondo. Ellos son la razón por la que estamos aquí de pie, y no de rodillas. La ceremonia terminó. El Consejo registró. El imperio retrocedió. Y la humanidad, por primera vez, dejó de ser solo un planeta. Se convirtió en una presencia. Un límite. Una respuesta. Cuando Val abordó para marcharse, entendió la verdad que su imperio ignoró durante milenios. A veces, la especie más peligrosa no es la que tiene la flota más grande. Es la que transforma miedo en ingeniería, tragedia en propósito, y supervivencia en doctrina. Y ese día, el universo aprendió una frase nueva, en silencio. No enfrentamiento. No por miedo a lo que los humanos eran, sino por miedo a lo que se convertían, cuando alguien los obligaba. Si fueras responsable de garantizar que Port Franklin nunca se repita, ¿elegirías límites duros como los de Vega, o intentarías una reconciliación más abierta con el imperio?